Sí, por favor, vamos a comenzar, así que le rogamos apagar los celulares o ponerlos en silencio. Señoras, señores, la Corte. Muy buenos días, se reanuda esta sesión y le voy a pedir al señor secretario se sirva convocar a la señora Perito, que ha sido convocada para la audiencia del día de hoy. Adelante. Gracias, presidente. Catherine Doyle. ¿Pero dónde está? Pero no está. Ahorita no, pero se va a proyectar. Buenos días. Le solicito a la señora Perita manifestar ante la Corte su nombre. Sí, buenos días. Mi nombre es Catherine Doyle. Gracias. Nacionalidad. De los Estados Unidos. Gracias. Lugar de residencia. En Nueva York, de los Estados Unidos. Gracias. La experta deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa a la señora Perita que fue citada por la Corte para pronunciarse sobre el acceso a la información en Guatemala, el contenido de documentos oficiales que han estado bajo custodia del Estado, incluyendo el diario militar, el archivo histórico de la Policía Nacional y archivos militares, y la responsabilidad que indican sobre las alegadas desapariciones forzadas de personas. Se informa a la señora Perita que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señora Perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo rigor y con toda conciencia? Sí, juro. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Buenos días, señora Perito. Muchísimas gracias de haber aceptado la convocatoria del tribunal para rendir su declaración pericial esta mañana y responder preguntas de las partes y eventualmente de los jueces y juezas. Antes de proceder a los interrogatorios, le voy a dar la palabra para que presente usted una declaración inicial
sobre el objeto del peritaje cuya esencia acaba de ser recordada por el señor secretario. Le doy la palabra. Muchas gracias, señor juez. Bueno, buenos días. Primero me gustaría darles mis antecedentes para explicar un poco de dónde vengo. Trabajo como analista de América Latina y directora del proyecto de documentación de Guatemala con el National Security Archive, el Archivo de Seguridad Nacional, con sede en la Universidad de Washington, George Washington University, en Washington, D.C. He trabajado con el National Security Archive por 21 años. En 1994 lancé mi proyecto para obtener documentos desclasificados sobre el conflicto armado interno de Guatemala a través de la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos. La idea atrás del proyecto era de apoyar en anticipación de la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala. En el transcurso del proyecto enviamos aproximadamente 2.000 solicitudes a las dependencias de nuestro gobierno y logramos recopilar docenas de miles de documentos desclasificados de la CIA, del Departamento del Estado, de las embajadas, del Pentágono, entre otras entidades. Con base en ese trabajo, he colaborado con el Estado de Guatemala en varios proyectos específicos. He trabajado con, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos desde el año 2004 y volví a trabajar en 2005 con el descubrimiento del archivo histórico de la Policía Nacional. También he servido como perita para el Ministerio Público en varios procesos judiciales. Fuera de Guatemala he fungido también como perita en varios casos de derechos humanos. Rendí mi peritaje, por ejemplo, en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori de Perú y también en procesos en España, tal como el caso de genocidio de Guatemala. He dado también mi testimonio frente a la Comisión Interamericana 2 veces sobre el diario militar y frente a la Corte Interamericana en 2002 en el caso del asesinato de Mirna Mac. Bueno, con mucho gusto contestaré cualquier preguntas adicionales que tuvieran sobre mi experiencia. Para prepararme mi peritaje de hoy, primero he trabajado más que 13 años en la búsqueda y análisis de la documentación desclasificada de los Estados Unidos que tuviera relación con el diario militar. Desde el descubrimiento de los archivos históricos de la Policía Nacional en 2005, ahora sí. Aquí. Ok. Voy a poner estos de nuevo. Desde el descubrimiento de los archivos históricos de la Policía Nacional en 2005 he dedicado años a las investigaciones de los documentos ubicados allá. He viajado a Guatemala varias veces para colaborar con los investigadores en los archivos, dar orientación en su análisis y examinar los documentos propios. También he entrevistado los pocos sobrevivientes de las operaciones descritas en el diario militar. También en Guatemala me he reunido con las autoridades en el Ministerio Público, la CEPAS, la PDH y otros. Finalmente he trabajado con todos los muy pocos documentos disponibles del Ejército de Guatemala, buscando información relevante al diario militar, incluso los llamados
archivos militares recién publicados. Bueno, ahora permítanme describir la situación en cuanto al acceso a la información pública sobre el conflicto armado interno de Guatemala y sobre los crímenes registrados en el diario militar en particular. Es clave destacar, primero, que el Estado de Guatemala ha ocultado sistemáticamente la información en su poder sobre el conflicto armado interno. La realidad es que el ejército, la policía y los servicios de inteligencia son instituciones intrínsecamente opacas, secretas y cerradas. Y ha sido casi imposible tener acceso a sus documentos. Y esta política de silencio ha sobrevivido los acuerdos de paz, ha sobrevivido la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y sigue hoy en día. A pesar de los hallazgos de documentación desde entonces, las exhumaciones de cementerios clandestinos, las sentencias contra algunos perpetradores de derechos humanos y la demanda por información de los familiares y las víctimas, que jamás ha cesado. Este silencio fue desde el inicio. En los años 80, la estrategia contrasubversiva del Estado de desaparecer hombres y mujeres por sus actividades políticas provocó una movilización de los familiares en búsqueda del paradero de sus seres queridos. Tengo un dispositivo que quisiera enseñarles, pero no los veo en la pantalla, entonces voy a seguir sin enseñarles. Bueno, ahí está. No solo buscaban los familiares en los hospitales, las cárceles, los cementerios, las morgues, sino también se enfrentaron directamente a los oficiales militares o el mero jefe de Estado. Pero la respuesta siempre era el mismo: silencio, burla, amenazas o peor. Así también fue la experiencia del CEH, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que trató de conseguir información al principio de su funcionamiento, pero sin éxito. Yo trabajé directamente con la comisión y fui testigo de su frustración tremenda frente a la negación repetida del gobierno a dar acceso a sus archivos. Era tanto que el volumen final del informe de la comisión reprodujo docenas de cartas entre los 3 comisionados y los oficiales de las fuerzas de seguridad que captan su exasperación al intentar obtener los documentos de las partes. Y captan también la respuesta implacable de las autoridades que no habían documentos, se destruyeron, se perdieron, hasta que todavía estaban bajo el sello de seguridad nacional. Durante la misma semana en que se presentó el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en febrero de 1999, apareció el diario militar. Me llegó a mí el documento y lo presenté en una rueda de prensa en Washington, D.C., 3 meses después. Era precisamente el tipo de información solicitada repetidamente por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, pero sin resultado. No fue hasta 4 años después
que los primeros documentos del ejército salieron a la luz con la disolución del Estado Mayor Presidencial en 2003. Era un acervo bien depurado y fragmentario y solo rescatado por los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales que insistían en copiarlos. Luego la PDH solicitó que mi organización creara una base de datos de estos documentos para ponerlos a la consulta pública. Pero hasta mi conocimiento todavía no hay acceso ni a la base de datos ni a los documentos. Tuvimos nuestro primer vistazo real de la maquinaria del Estado durante el conflicto armado, cuando se descubrió los archivos históricos de la Policía Nacional en 2005. De hecho, empleados de la PDH lo descubrieron por accidente durante una visita rutinaria a una base policial en la ciudad de Guatemala. Esta acumulación de millones de hojas de documentos estaba en una condición de deterioración y abandono, encerrada en unas bodegas muy mal mantenidas. Pero después de años de trabajo en rescatar, limpiar, organizar, escanear los documentos, el archivo ya está plenamente accesible y abierto, sin restricción a la sociedad de Guatemala. El archivo histórico de la Policía Nacional está conformado por toda la historia documental generada por la Policía Nacional durante más que 100 años. Contiene alrededor de 8 kilómetros de papel, materiales de video, grabaciones, fotos, placas de automóviles, libros y la efémera de los grupos revolucionarios. Dentro de la colección hay todo tipo de documentación que pueden imaginarse. Planes militares y policiales de operaciones contra insurgentes, órdenes desde la Dirección General, fichas políticas sobre individuos, informes de la vigilancia de la población, transcritos de interrogaciones, recursos de exhibición personal, telegramas, novedades, circulares, y muchos con los nombres y firmas de los oficiales encargados. En fin, todo el papel creado para hacer posible el flujo de comunicación entre las entidades de la policía y entre la Policía Nacional y otras entidades o instituciones del Ejército y del Estado, tanto como la Oficina del Jefe de Estado y el Estado Mayor General del Ejército. Hasta la fecha se han encontrado en el archivo histórico de la Policía Nacional 2.530 documentos con relación directa a los crímenes registrados en el diario militar. Antes del descubrimiento de los archivos de la Policía Nacional, ni los familiares ni la Comisión para el Esclarecimiento Histórico recibieron ninguna hoja de ellos, a pesar de sus peticiones al Estado. Hoy la política del Ejército hacia el acceso a sus propios documentos sigue siendo una de cerrazón. En el 2009, el Ministerio de la Defensa respondió a una orden judicial en el caso de genocidio que exigió que produjera 4 documentos militares claves, pero entregó solamente uno. El ministerio alegó que los demás, incluyendo un documento muy importante sobre las operaciones de Sofía en el área Ixil, ya no existían en sus archivos.
Un mes después, una persona que me pidió anonimidad me dio un paquete que contuvo todos los documentos de la Operación Sofía. Así que en un proceso criminal nacional de crímenes contra la lesa humanidad iniciado en 2001, los peticionarios sí recibieron un documento con pruebas muy claves, pero no desde las instituciones del Estado que lo crearon, sino a través de mi organización, una ONG en Washington. Finalmente, el ejército respondió a las plegarias de la Sociedad por Verdad mediante la inauguración de una colección de archivos militares en el 2011. He estudiado estos documentos, cosa bien difícil dado a la falta de un índice o un catálogo de la colección, y no veo la relevancia de ellos al estudio del conflicto armado. Es una colección arbitraria, sin una lógica de desclasificación evidente o transparente, que contiene miles de hojas de cosas triviales e inútiles para los investigadores de derechos humanos. Además, según el Ministerio de la Defensa, no existen en la colección documentos sobre el periodo más represivo del conflicto interno, 1980 a 1985. Esa postura y ese legado del silencio por parte del Estado ha dejado a los sobrevivientes del conflicto y a los familiares de las víctimas con menos que nada, con las expectativas subidas por un proceso de paz que hasta hoy no les ha resultado con la información que requieren. ¿Qué pasó y por qué? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y dónde están los desaparecidos? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Perita, por tan precisa introducción dentro del tiempo disponible. En las preguntas, sin duda, usted va a poder ampliar mucho de lo que aquí nos ha adelantado. Y por ello doy la palabra, en primer lugar, a la representación de las presuntas víctimas para que inicien la fase del interrogatorio. Adelante. Buenos días, honorable Corte, honorable Presidente de la Corte. Yo soy la licenciada Carmen Atkins, asesora legal independiente de la Fundación y la Clínica Legal. Le voy a hacer una serie de preguntas a la señora Kate Doyle. Señora Doyle, de acuerdo a los documentos estatales, ¿qué unidades de la policía y el ejército orquestaron y realizaron las desapariciones forzadas de este caso? Según el documento del diario militar, unidades de la inteligencia militar tanto como la Dirección de Inteligencia y los oficiales de inteligencia de las zonas militares fueron las unidades que recibieron la mayoría de las víctimas en el caso de las desapariciones forzadas. También aparecen en el diario militar unidades de la Policía Nacional como cuerpos operativos que participaban en la captura de las víctimas. Pero cuando consultamos a los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional, tenemos un vistazo mucho más amplio
de las entidades precisamente que fueron involucradas en la vigilancia, la captura, las interrogaciones y las ejecuciones involucradas en estas desapariciones forzadas. Y la institución más destacada que se menciona es el Archivo General y Servicio de Apoyo al Estado Mayor Presidencial, el famoso archivo, una unidad de inteligencia militar. De las unidades que usted mencionó, ¿tenemos acceso a los documentos de cada unidad? No tenemos acceso a los documentos de la inteligencia militar ni de cualquier otra unidad del ejército en cuanto a la planificación o los operativos involucrados en los crímenes registrados en el diario militar. Solo tenemos acceso, y eso es por un hallazgo accidental, al archivo completo de la institución de la Policía Nacional. Señora Doyle, ¿nos podrías decir específicamente los nombres de las unidades policiales y militares que estaban involucrados en las desapariciones? El Estado Mayor Presidencial, el Archivo, el Estado Mayor General del Ejército, el Jefe de Estado, los oficiales S2 de inteligencia militar de las zonas militares en Chimaltenango, Cobán y Quetzaltenango, otras zonas y bases militares en Retaluleo, Jutiapa, Suchitepecas, Coatepeque y otros. ¿Y las unidades policiales? Incluyen los cuerpos policíacos, el segundo cuerpo, cuarto cuerpo, quinto cuerpo, el famoso batallón de reacción y operaciones especiales, el BROE, que es parte del quinto cuerpo, la Dirección General, Departamento de Investigaciones Técnicas, DIT, o los detectivos, y más. De acuerdo a los documentos oficiales, ¿cuál era la relación entre el ejército y la policía? Según la documentación amplia del Archivo Histórico de la Policía Nacional, el ejército era la institución que planificó la estrategia y las operaciones contra insurgentes. La policía fungió como un instrumento de los planes y estrategias de las Fuerzas Armadas. Entonces, la policía participaba en apoyo de operaciones y planes diseñados por el ejército. Así se describe en los documentos del archivo histórico. Ahora, específicamente con relación al diario militar, ¿qué nos dicen los documentos oficiales disponibles sobre el paradero de los desaparecidos? Pues es evidente que los desaparecidos en el diario militar terminaron sus vidas en manos de las instituciones del Estado. La mayoría de ellos, cuando dice un lugar a donde se enviaron, la mayoría de ellos terminaron en manos de la inteligencia militar, o la dirección de inteligencia, o los oficiales S2 de inteligencia de las zonas militares. ¿Qué nos dice el diario militar sobre la manera en que se ejecutaron estas personas? Pues muy notable, porque la gente, los
183 personas capturadas y registradas en el diario militar y desaparecidos fueron capturados en fechas distintas, en lugares diferentes, pero muy notablemente fueron ejecutados en grupos. Entonces, por ejemplo, sabemos que el 6 de mayo de 1984, 13 víctimas del diario militar fueron ejecutados juntos. El 29 de mayo de 1984, 6 personas en el diario militar capturaron en distintos lugares, fueron ejecutados juntos. Ahora, ¿qué nos dicen los documentos disponibles estatales sobre los esfuerzos de sus familiares por encontrar a sus seres queridos? Pues entre la documentación relacionada al diario militar hay una gran cantidad de denuncias, recursos de exhibición personal, o sea, todo tipo de documentación que representa los esfuerzos de los familiares de interponer los nombres de sus seres queridos y pedir información y ayuda en la búsqueda de ellos. También hay los oficios y los demás documentos que responden a esos mismos denuncias y recursos de exhibición por parte de las entidades del Estado. ¿Hay alguna información sobre el diálogo entre las instituciones estatales? Pues en cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, sí, en el sentido de que una denuncia, un recurso de exhibición siempre provocó una respuesta, o sea, requirió una respuesta de las fuerzas de seguridad, de las instituciones. Entonces, la policía que recibió normalmente los recursos lo mandaría a otras entidades, normalmente otras entidades policíacas o a los tribunales alrededor del país. Y la respuesta siempre que regresaron era negativa, o sea, simplemente que no, las personas no habían allá, no tienen registro de ellos y no saben nada de ellos. ¿Qué nos dicen los documentos oficiales disponibles sobre los esfuerzos estatales para ocultar los crímenes, incluyendo el paradero de las víctimas? Pues más que nada es evidente de la respuesta del Estado a los familiares que buscan sus hijos y madres y padres que no había una búsqueda de nada, o sea, no hay información que documenta su búsqueda del Estado, no hay información sobre cuáles oficinas, cuáles lugares, cuáles oficiales visitaron, no hay ninguna evidencia o señal o prueba de una búsqueda seria. Eso es el primero. Y segundo, aún en sus propios documentos, aún en el diario militar y en la institución de la policía, no indican los lugares en que se quedan los restos de los cuerpos de esta gente. Ahora, ¿qué en específico con relación al diario militar? ¿Qué nos dice el diario militar sobre las personas que se unían a grupos como el GAM o FAMDEGUA para buscar a sus seres queridos? Pues el diario militar está compuesto no solo de la parte más conocida, con las fotos de las víctimas y los detalles de sus capturas, sino también de 5 o 6 otros documentos al frente, al principio,
que representa trabajo de inteligencia por parte del Estado. Y es muy claro desde estos documentos que no solo los individuos supuestos subversivos estaban vigilados y seguidos por oficiales del Estado, agentes del Estado, sino también organizaciones de la sociedad civil, pues organizaciones de derechos humanos tal como GAM, organizaciones estudiantiles, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos, la Universidad Nacional, hasta organizaciones de la prensa, organizaciones, sindicatos y de la prensa que trataban de difundir información sobre las desapariciones. Todos se convirtieron en el trabajo de inteligencia del Estado como blancos, como parte de los enemigos internos. Ahora, más recientemente, ¿cómo se han utilizado estos documentos para avanzar investigaciones penales o por los fiscales en el caso Diario Militar? Hasta que sepa yo, no hay una investigación utilizando los archivos históricos de la Policía Nacional por parte del Ministerio Público. Yo sé que hay un caso abierto, pero hay pistas sin número dentro de los archivos de la Policía Nacional que nadie ha seguido, nadie ha trabajado. Entonces, por eso no, hasta mi conocimiento no existe una investigación seria todavía en los archivos de la Policía Nacional por parte del Estado. ¿Es posible, en base a los documentos que usted ha analizado, es posible averiguar quiénes encabezaban las unidades responsables por los crímenes registrados en el Diario Militar? Pues los documentos del archivo histórico de la policía, tanto como los documentos desclasificados de Estados Unidos, son llenos de nombres de los altos mandos, o sea, los oficiales más jefes de las entidades vinculados a los crímenes registrados en el Diario Militar. ¿Se sabe quiénes eran los directores de estas unidades? Pues se sabe que, por ejemplo, Byron Lima Estrada era jefe de la Dirección de Inteligencia, sabe que el Marroquín Siliesa era jefe del archivo, sabes que, o sea, sí, sabemos algunos nombres. Dado el papel central que tuvo el ejército en el diseño de estas desapariciones forzadas, ¿qué significaría tener acceso a estos archivos militares? Pues es difícil juzgar porque nunca hemos tenido acceso pleno. Con base en los documentos de la Policía Nacional podemos ver cómo nos podrían dar detalles claves sobre no solo la planificación de esos operativos, sino también cómo se realizaron las capturas, las interrogaciones, las detenciones clandestinas y cuándo y dónde y las ejecuciones. Entonces, y con base con los pocos documentos militares que tenemos, tanto como el Diario Militar por sí mismo, sabemos muy bien que es absolutamente clave que tengamos acceso a esos documentos si vamos a seguir con el esclarecimiento de esos crímenes o una investigación seria. Ahora, ¿cómo puede Guatemala promover el acceso y la transparencia relativos a violaciones de derechos humanos?
Por ejemplo, ¿qué medidas puede tomar Guatemala para ubicar estos archivos? Pues primero, el Estado de Guatemala ya tiene un marco legal en que se puede seguir con la búsqueda y la transparentización de los documentos del Ejército. Tiene su ley de acceso a la información y el artículo 24 de la ley de acceso a la información de Guatemala dice muy claramente que documentos relacionados a graves abusos de derechos humanos no se puede esconder o negar. Entonces ya existe el marco legal, ahora se debe iniciar un proceso bien transparente, creíble y exhaustivo de buscar la información en cada de las unidades ya mencionadas y más. Eso requiere emitir una orden del Estado de que las instituciones del Ejército produjeran sus documentos y que el Estado también documenta su búsqueda para la sociedad puede creer en el proceso. Muchas gracias, señora Doyle. Muchas gracias a esta honorable Corte, presidente de la Corte, por su tiempo hoy día. Muchas gracias por las preguntas formuladas y muchas gracias también por tan esclarecedoras respuestas y precisiones. Le pregunto a la representación del Estado si va a formular preguntas, ¿quién lo haría? Tiene la palabra, señora agente. Sí, gracias, señor presidente. La representación del Estado no hará preguntas a la señora Perito. Muchas gracias. Pregunto entonces a los señores jueces si quieren formular algunas preguntas. Siempre el Estado puede hacer una pregunta, si es que, aunque ya pasó, pero digamos es un tema importante. Los señores jueces, si quieren formular alguna interrogante. El juez Vío Grossi, en primer lugar. Adelante. Sí, señor presidente, gracias. Primero una pregunta respecto de su currículum, doctora Doyle. Usted señaló que trabajó para el gobierno de Guatemala en algunos proyectos, si mal no entendí. ¿Cuándo fue eso y qué tipo de proyectos se trató? Decir trabajé para el gobierno de Guatemala no sería correcto. Colaboré en apoyo de proyectos específicos del Estado de Guatemala cuando me solicitaron. Por ejemplo, en 2004, la Procuraduría de Derechos Humanos, una institución del Estado, me pidió a mí y a mi organización de colaborar en la conversión de una colección fragmentaria de documentos del ex Estado Mayor Presidencial, una institución del Estado, en una base de datos para facilitar las investigaciones de la misma PDH y eventualmente para dar acceso pleno a la sociedad a través de un instrumento útil y ágil. Por ese tipo de trabajo y por todo el trabajo que hice en colaboración con entidades del Estado, no me dieron apoyo económico, no me pagaron nada, es parte de mi trabajo con mi ONG. En 2005, cuando se descubrió el archivo histórico de la Policía Nacional, me contactaron el mero Procurador de Derechos Humanos y sus asistentes, sus colegas, para venir a Guatemala y ayudarles a averiguar qué hacer con ese montón de documentación, cómo se puede avanzar en su rescate. Y desde ese entonces, en 2005, he estado trabajando muy estrechamente, otra vez en mi calidad como
analista de América Latina y experto en Guatemala y en particular en archivos. He estado trabajando y colaborando con el archivo histórico desde ese entonces hasta hoy. Y finalmente mencioné mi papel en varios procesos judiciales. El Ministerio Público me ha pedido varias veces, la primera vez era en el caso del asesinato de Mirna Mack en 2002, de servir como perita, experto en los documentos desclasificados, para dar un análisis de los documentos relacionados a los casos. El caso Mirna Mack, el caso genocidio, el caso de la desaparición forzada de Fernando García en 2010. En todos esos casos he servido o funjo hoy como perito. Muy amable. Una segunda pregunta relacionada con lo que usted acaba de señalar. En todos estos viajes a Guatemala y los trabajos en Guatemala, ¿ha recibido usted algún tipo de amenaza, de actos intimidatorios en relación a su trabajo, para limitar su trabajo, para evitar su trabajo? Sí. He recibido llamadas de amenaza. Pero la verdad es que yo trabajo con gente que realmente son bajo la lupa y bajo un riesgo mucho más fuerte. Entonces, sí, recibo algunas llamadas telefónicas, pero nada más. Finalmente, usted señala que comenzó su trabajo en Guatemala a partir de los documentos de los Estados Unidos, clasificados los Estados Unidos, y luego ha visto otros documentos en el mismo Guatemala. Mi pregunta apunta a si hay algún indicio de responsabilidad de agentes estatales norteamericanos en la situación que nos ocupa. Pues si hablamos del papel de los oficiales de Estados Unidos en apoyar, financiar, entrenar, mandar armas a las entidades del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para realizar en turno sus operativos de contrainsurgencia. Si hablamos en ese sentido, sí, por supuesto, sabemos quiénes son los oficiales de los Estados Unidos que decidieron esta colaboración estrecha entre los dos países. Aparte, los oficiales de Estados Unidos eran cuidadosos de no aparecer en la tierra de Guatemala, en la lucha de Guatemala para evitar ese vínculo. Pero desde la perspectiva de Washington y el diseño de una política de colaboración y apoyo para un ejército que finalmente cometió miles de crímenes de derechos humanos, sí, conocemos quiénes son. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Bío. Juez Pérez Pérez. Señor presidente, adelante. Muchas gracias. Yo voy a hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que en el tiempo que llevo en la Corte no he escuchado ningún peritaje tan completo, tan preciso, tan revelador de capacidad y de dedicación como este para una causa que sin duda lo merece. Y la pregunta es si hay algo que usted cree que pueda aportarnos y no haya podido aportar por razones de tiempo. Lo que a mí me gustaría más aclarar es la importancia clave de encontrar vías para empujar al Estado de Guatemala de producir sus archivos
y ayudar a los familiares y a las víctimas el esclarecimiento de verdad de su experiencia. Yo creo que hay pasos concretos que se pueden tomar y mencionamos algunos. Hay que identificar las instituciones y luego emitir órdenes para la producción de documentos o archivos. En el caso de la pérdida de documentación, de la destrucción de documentación, deben producir evidencia de ese, para que los familiares no tienen que simplemente escuchar la respuesta que, bueno, se destruyeron, sin evidencia, sin prueba. O sea, yo creo que el Estado nunca se sentía obligado, realmente, a pesar de todo el proceso de paz, nunca sentía obligado a producir la información que se requiere. Gracias. Jueza Abreu Blonde, perdón. Sí, gracias. Quería preguntarle a la perita si usted, que tuvo acceso al diario militar y a los documentos de la policía, encontró muchas denuncias de desapariciones de niños y de mujeres embarazadas. Pues hay mucha evidencia que durante el conflicto armado interno había mujeres embarazadas hasta niños en las comunidades indígenas del país. Se crearon en enemigo interno como parte de los blancos del Estado, de la política de contrainsurgencia. Pero cuando hablamos de los documentos de la Policía Nacional que se enfocan en los operativos contrasubversivos en la capital, están mucho más vagos sobre la política sobre madres embarazadas o niños. Sabemos del diario militar que habían víctimas, personas capturadas en estado de embarazo, pero no hay mucha documentación hasta el momento que sepa que tiene indicaciones hacia las operaciones en la ciudad sobre eso. En el campo fue otra cosa. Sí, porque no se ha hecho ningún tipo de denuncia sobre que esos niños hayan sido adoptados por los militares, etc. Sí, hay denuncias, pero se enfocan en las masacres del campo. Hay una masacre muy infamosa que se llama la masacre de Dos R's en diciembre de 1982. 3 niños eran adoptados, si queremos utilizar esa palabra, que realmente no cabe, por los mismos fuerzas de operación especial que mataron sus familias. Pregunta más. ¿Y los familiares que han hecho denuncia sobre hijas que estaban embarazadas, etcétera, no han seguido esa dirección de verificar si sus nietos y sus sobrinos y sus parientes que tuvieron hijos ya nacieron vivos y quizás están en hogares como reconocidos por ellos? Como en los casos de El Salvador o Argentina, por ejemplo. Es que realmente ese tema apenas está emergiendo de Guatemala. En el caso genocidio en España, el caso internacional de genocidio sobre Guatemala, sí, las mujeres indígenas del área Ixil, de Achí, de Quiché, vinieron y describieron precisamente eso, cómo se utilizaba el ejército, violación sexual, como parte de su política de la eliminación y destrucción de esas comunidades. Pero ese tema, otra vez, apenas está apareciendo en la narrativa sobre el conflicto armado. Sí, muchas gracias. Una última pregunta. ¿De qué fecha es la ley de acceso a la información?
de 2008. Muchas gracias. Señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias, jueza Abreu Loté. Jueza May Macaulay. I'm sorry, as a woman I have to mess with my hair. Of course, so do we all. I'm just going to follow up on my brother's question earlier, brother judge question earlier to you. If you had more time, what would you do, and could you do more? But if you have the time, do you have the resources that you could do more? And I'm thinking in particular about these archives, what you have so far. If the units of the army, which operated in the areas are known, and there is a difficulty in identifying the real architects in the army who committed these violations, has there been any search made for the junior persons, and what are they called? The soldiers, the soldiers, troops. Yes. I didn't mean soldiers. I meant the non-coms, but anyway, yes. In the army, who can give information about who their commanders were, and then work up the ladder to all the archives, and in that way get the identity, the real identity, by word of mouth. Mm-hmm. Has that been done? And can you do it if it hasn't been done? Do you have the resources and the time? You know, what you're talking about is a... Oh, you're speaking in English. Is it okay if I answer in English? Yeah. What you're... En realidad, no, creo que todo el auditorio no tiene los bueno, audífonos. Está bien. Mejor se puede en claro. castellano, sí. Lo que usted dice, lo que usted describe, sería una investigación seria. La verdad es que nunca se ha asumido la responsabilidad, el Estado, para hacer eso. En particular, en cuanto a la cuestión de la identificación de soldados no comisionados, algo así, no los oficiales, Guatemala es un lugar un poco especial, en el sentido de que en muchos países de América Latina hay una figura que se llama el arrepentido, el oficial arrepentido. En Argentina tenemos arrepentidos, en Chile, en muchos países. En Guatemala no tenemos arrepentidos, muy pocos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico tenía mucha dificultad de ubicar, identificar y convencer, hablar cualquier persona del ejército sin una anonimidad feroz, o sea, concreta. Entonces, la respuesta depende parte en la institución de las Fuerzas Armadas. Yo creo que exista maneras en que el Estado pudiera ordenar que el ejército coopera con estos tipos de investigaciones en una manera más amplia que hasta hoy. En la cuestión de la identificación en general de los oficiales del alto mando, ya tenemos muchos detalles. Porque primero, los archivos de la Policía Nacional afortunadamente contienen mucha información
información sobre el ejército. ¿Por qué? No porque el ejército era socio de ellos, pero sino el ejército mandó a ellos, o sea, el ejército ordenó a ellos. Y hay mucha información. También hay mucha información en los documentos desclasificados. Entonces, ya tenemos nóminas del ejército. La cuestión es el próximo paso. ¿Quién va a hacer la investigación seria? Una ONG no se puede. Depende en la capacidad del Estado de hacer realidad ese tipo de investigación. Yes, thank you. I asked that question specifically to get that clarified, that it is not for an NGO to do this. And from your answer, and in fact the evidence of the last witness, I understand that both of you are saying that the state can and does have the capacity to do it, to pursue this investigation and obtain the answers, but it is not willing to do so. Correct. Thank you very much. Your evidence was extremely clear and extremely helpful. Thank you. I am always happy when women do such good work. Thank you very much. Muchas gracias, jueza Macaulay. Juez Franco. Gracias, presidente. Quisiera agregar a los dichos de la jueza que me precedió, sí, ¿por qué está tan sorprendida que las mujeres tengan tal capacidad? Creo que eso no nos sorprende. Pero quisiera agregar unas palabras de felicitación a nuestro deponente del día de hoy. Muy claro todo, pero surgen muchos interrogantes. El último es el que usted mismo plantea. ¿Por qué la sociedad guatemalteca no tiene más uñas para perseguir estas cuestiones? Ha habido otros casos en nuestra América Latina donde sí ha habido mucho más intentos de pelear la búsqueda de la verdad. Si tomáramos algunos de los casos emblemáticos de esta tan querida y tan triste historia guatemalteca, ¿qué pasa en sus investigaciones con ciertos casos que han dado lugar a mucha búsqueda periodística, por lo menos? Por ejemplo, el caso Bámaca, el caso tan conocido de Mirna, ya lo hemos hablado, pero hay tantos casos que son tan emblemáticos. ¿Por qué no hay más conocimiento de lo que ha pasado? Cuando ha habido tanto interés en conocer lo que ha sucedido. En este punto quisiera hacer una pregunta que a lo mejor es demasiado delicada políticamente. ¿El cambio de coyuntura en Guatemala ayuda a una mayor claridad en la verdad o no? El hecho que haya militares que han estado en posiciones de alto rango y que estén hoy en día en posiciones militares importantes, ¿ayuda o no ayuda? Bueno, primero, con todo respeto, quisiera comentar en la primera declaración sobre la falta, aparentemente, la falta de la participación de la sociedad de Guatemala en la búsqueda. No sé cómo podría tener esta imagen. Intenté y yo creo que otros testigos intentaban también describir el trabajo tremendo, o sea, inimaginable por parte solo de la sociedad civil de Guatemala, porque saben, porque conocemos cualquier cosa sobre el conflicto armado hoy. ¿Gracias al Estado? No. O sea, todo lo que sabemos hoy sobre lo que pasó en relación, por ejemplo, al diario militar, era
debido a los esfuerzos de los familiares primero y más que nada, las organizaciones no gubernamentales y apoyo internacional. O sea, apenas en los últimos meses se encontraron 5 cuerpos, 5 restos de los 183 víctimas del diario militar en una exhumación en una antigua base militar. ¿El Estado financió o impulsó esa exhumación? No, una ONG fundado gracias a gobiernos internacionales y a algunas fundaciones. Entonces yo creo que por lo menos quisiera aclarar puntualmente que la sociedad civil en Guatemala, la sociedad de Guatemala es la razón por qué sabemos lo que sabemos hoy de lo que pasó. En cuanto a la coyuntura hoy en día, solo puedo repetir en un sentido lo que discutimos anteriormente. El Estado tiene la capacidad de esclarecer estas cosas. Si la presencia de un militar jubilado en la posición del Ejecutivo ayuda en este esclarecimiento, qué bueno sería. Esperamos los resultados. Muchas gracias, juez Franco. Juez Ventura Robles. Sí, señor presidente. Yo quisiera formularle 2 preguntas, señora Perito, en que está de por medio su apreciación y sus conocimientos de los hechos. Después de la firma de los acuerdos de paz, se han sucedido una serie de gobiernos que se pueden denominar, entre comillas, civiles, porque han sido presididos por un civil, y posteriormente aparece en los archivos de la policía, especialmente el diario militar. ¿Qué reacción tiene la clase política de Guatemala, la civil, ante ese hecho, y cuál es la reacción de la clase militar o del ejército, de las Fuerzas Armadas? ¿Hay alguna diferencia entre la reacción, la explicación ante lo que ahí se descubre entre una y otra parte de la sociedad guatemalteca? Creo que sea importante aclarar que el diario militar no aparece precisamente entre los archivos de la Policía Nacional. Apareció anteriormente, en 1999. Es un producto de inteligencia militar y por eso no hubiera sido dentro de los archivos de la policía. Eso dicho, la reacción pública por parte del Ministerio de la Defensa y la institución del Ejército en cuanto al diario militar ha sido hasta hoy de cuestionar su autenticidad, de negar su participación y autoridad sobre estos actos. Pero eso dicho, yo creo que el diario militar se ha incorporado desde el 1999 cuando se apareció, se ha incorporado en el entendimiento histórico de la sociedad de Guatemala, incluso la clase política, si puedo decir. O sea, el diario militar es algo bien reconocido como un artefacto de la tragedia que sucedió. Y por eso yo creo que ha jugado un papel muy importante para el reconocimiento de lo que pasó. Muchas gracias. Una pregunta más específica. Después de la aparición de esta documentación
usted nos dice que tenemos conocimiento del nombre de las unidades militares y de quienes comandaban esas unidades militares. Yo ya no quiero preguntar por qué no ha habido una reacción ante esos hechos de la sociedad civil en general, sino concretamente la Fiscalía General en Guatemala, ¿por qué no ha procedido en estos casos a enjuiciar a una o a otra persona? See, how do I say, if I knew that, si lo supiera eso, sería la presidenta de Guatemala hoy. No, yo no puedo comentar en cómo el Ministerio Público podría dejado así una prueba tan fuerte de los crímenes del Estado hasta hoy en día. No puedo decir, no sé. Muy amable. Okay. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Yo quiero hacer una pregunta sobre un tema que se ha mencionado un poco al paso, que es el de la Ley de Acceso a la Información, que remite a una reflexión que podría ser general para América Latina, que es esta brecha histórica entre ley y realidad. Tenemos una cultura ultrapositivista de tener muchísimas leyes, que ya desde la colonia alguien desde estas tierras le decía a su interlocutor en España: la ley se acata pero no se cumple, ¿no? Estaba en el papel pero no se ejecutaba, ¿no? No estoy adelantando una apreciación sobre esta ley, pero que ya tiene pues un tiempo de puesta en vigencia desde el año 2008, y la ley tiene varias disposiciones que son muy claras. Se ha citado hace un rato en una de las preguntas el artículo 24, que exceptúa de cualquier exclusión o excepción cuando se trata de temas de derechos humanos, pero además tiene unas disposiciones que podrían ser operativas, ¿no? La primera, una que establece responsabilidades administrativas y penales a quien no cumpla con la ley, y la segunda, que le da a una institución del Estado, que es una institución independiente como la Defensoría del Pueblo, llamada Procuraduría de los Derechos Humanos, un rol regulador, que yo lo entiendo como de tutela de la vigencia de la ley. Si esta ley entonces tiene estas herramientas que permitirían procesos administrativos o incluso penales, y se asigna una autoridad a la Procuraduría para que pueda eventualmente dar pasos cuando esta ley no es cumplida, si es que estamos en un supuesto de esa naturaleza. Una pregunta tal vez con dos caras: ¿cuál es la explicación de por qué eso no se ha utilizado? Y segundo, ¿qué podría hacer la propia sociedad o instituciones guatemaltecas? Ya la Corte verá qué puede hacer al respecto, se trata de una norma interna. ¿Qué cosa podría hacer la sociedad guatemalteca que hasta ahora no se ha hecho, o si se ha intentado, no lo conocemos? Sería muy útil para la Corte conocer si es que ha habido algunos esfuerzos de hacer operativas estas normas, qué cosa es lo que ha ocurrido. Okay. Pues la cuestión de la Ley de Acceso a la Información es algo muy importante, es clave a esta historia. Primero, tengo que decir, y eso probablemente debía sido mi respuesta al señor juez en vez de una broma, realmente es la falta de voluntad política de realizar estas investigaciones. ¿Por qué el Ministerio Público no ha hecho nada? Es la falta profunda de voluntad política, y es la respuesta en cuanto a los instrumentos legales que ahora tiene
disponibles en Guatemala, es primero y más que nada la falta de voluntad por parte de las instituciones del Estado. Cuando pregunte sobre la participación de la sociedad en cuanto a la ley, y en particular en cuanto a esos instrumentos, el artículo 24, por ejemplo, eso es otra cosa. Yo diría que la sociedad de Guatemala, tanto como muchas sociedades en América Latina y en las Américas, voy a decir, porque mi país está incluido en eso, nuestras sociedades, nosotros tenemos sí la obligación de utilizar esos instrumentos nuevos, pero la realidad es que la ley de acceso a la información en Guatemala solo tiene tres años realmente de vigente, y en los Estados Unidos, por ejemplo, nos costó casi 10 años después de la firma del presidente Lyndon Johnson en la Ley de Libertad de Información en 1966 hasta los años 70, antes que realmente se utilizaba la ley como instrumento fuerte con efecto. Yo creo que Guatemala tiene que pasar una fase de reconocer la ley y sus posibilidades que ofrece. Pero eso sí implica que tanto la sociedad civil como el mero Estado deben empezar en probar ese nuevo instrumento. Y eso todavía no se ha ocurrido. Muchas gracias, ¿no? Y sobre este tema la Corte tiene jurisprudencia, el tema del acceso a la información como un derecho y la obligación del Estado de organizarse de manera adecuada para garantizar que ese derecho se cumpla. Antes de concluir esta parte de la audiencia, le voy a dar la palabra a la jueza Macaulay, quien ha ofrecido que va a hacer una pregunta muy breve, como siempre son sus preguntas, y le doy por eso la palabra. Jueza Macaulay, adelante. You're too kind, Mr. President. Following your question, I'm afraid I have to add one other short question. And this is, do you know whether in Guatemala there have been any programs to inform the public as to how they can use the Access to Information Act? Because it's generally quite technical, and they have to file particular documents to send them in particular ways. Have there been any programs to teach the civil society how to use them? That's my first short question. My second one is this. Do you know of any programs which were instituted by the government and put in place to treat the psychological effects of what happened to the survivors and the next of kin of victims of these incidents, especially the women and children who suffered sexual abuse? Muchas gracias. Pues en cuanto a la primera pregunta, había muy poca difusión de información sobre la ley, salvo o excepto en el caso de algunas organizaciones no gubernamentales que especializan en la transparencia y sí han promovido, en un sentido, ha promovido la ley y con entrenamiento en un sentido. Eso dicho, yo, en cuanto al caso que estamos hablando hoy, veo el aspecto que mencionó el señor juez presidente un poco más clave, y es la obligación del Estado, y en particular, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos y otras figuras en el gobierno,
de avanzar, utilizar los instrumentos legales disponibles ahora y avanzar el acceso a la información sobre violaciones graves de derechos humanos. En cuanto a la cuestión del tratamiento psicológico a las víctimas de la guerra, realmente es una pregunta fuera de mi conocimiento, mi especialidad. No conozco bien los programas de gobierno, sí conozco muy bien programas internacionales y de las ONGs en Guatemala. Y otra vez creo que puedo decir que han asumido las organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de dar seguimiento a las víctimas de la guerra. Very much. You're welcome. Thank you. And Mr. President, thank you. Muchas gracias. Ha concluido el proceso de preguntas por parte de la Corte a la señora Perito, a quien agradecemos muchísimo por su presencia, por la calidad de su dictamen pericial y por cómo ha ilustrado a este tribunal a lo largo de las respuestas que ha planteado, que tocan evidentemente temas muy importantes para este proceso. Le damos las gracias y esperamos poder contar con usted en el auditorio en el curso de la tarde. Reanudaremos la audiencia a las 3 para escuchar los alegatos orales y las observaciones finales a cargo de la comisión. Se suspende esta audiencia. La Corte se retira.